hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Según el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna en este país. Es así como el juicio de amparo toma relevancia como institución protectora en aquellos casos en que pudiesen verse comprometidos los derechos fundamentales de cualquier persona. Pero, para que pueda promoverse un juicio de amparo, tiene que haber, en todo caso, una motivación, una parte que resienta ese agravio en algún o algunos de sus derechos humanos por algún acto u omisión de la autoridad gubernamental, y es esa parte quien, a través de la voluntad legítima, pueda promover este medio de protección constitucional, quien es reconocido en el juicio de amparo como parte quejosa. Hoy vamos a platicar qué es el principio de instancia de parte agraviada y por qué sin dicho principio no puede existir en sí el juicio de amparo. Bienvenidos amigos una vez más a su canal Proyecto Libertatis. Según la propia Constitución, en su artículo 107, fracción primera, todas las controversias de las que habla el artículo 103 constitucional, las cuales ya vimos en el video de introducción al juicio de amparo, les invito a que si no lo han visto, lo den una checada, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, teniendo como base que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter, ¿quién? Pues quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ellos se afecta a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esta última parte es muy importante, porque nos habla de dos conceptos relevantes al momento de poder promover nuestro juicio de amparo. Sobre esta misma instancia de la parte agraviada, nos habla del interés. ¿Qué tipo de interés podemos tener al momento de acudir al juicio de amparo? Pues existen dos tipos de interés que serán los que legítimamente otorgarán ese carácter de quejoso a la persona que promueva el juicio de amparo. En primer término estaríamos hablando del interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? Pues como nos señala este mismo artículo, es cuando el acto reclamado vulnera derechos humanos reconocidos por la Constitución y con ello se afecta la esfera jurídica de manera directa. ¿Qué pudiera ser esto? Pues esto va a ser cualquier acto u omisión de autoridad que vulnere, pues de esa manera directamente tus derechos fundamentales. Por ejemplo, si a mí alguna autoridad administrativa, como lo es un policía de tránsito, me quisiera imponer una multa y al momento de imponerme la multa no me especifica dentro del documento que me expide para la imposición de la multa por qué me está multando, no existe un fundamento legal ni una descripción de los hechos por los cuales yo estoy siendo multado. Entonces ahí se está afectando mi derecho humano a la información, ¿sí?, al conocimiento y además el derecho humano establecido en el artículo 16 constitucional, que es que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Justo para qué? Para poder, para dar legitimidad a ese acto de la autoridad y obviamente que yo como ciudadano común tenga entendimiento de por qué se me está estableciendo esa multa, se me está imponiendo esa multa. Ahí estaríamos hablando entonces que yo pudiera a través del juicio de amparo tener un interés jurídico porque se me está de manera directa violentando mi derecho humano a la información, a este derecho humano contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, tenemos lo que es el interés legítimo. ¿Y qué es el interés legítimo? Pues igual, este mismo artículo nos refiere en su última parte que puede ser
en virtud de la especial situación frente al orden jurídico. La especial situación que una persona tenga frente al orden jurídico. ¿Qué casos pudieran ser estos? Pudiese ser el caso, como ya pasa en la mayoría, en varios lugares, puedo yo acudir a promover un juicio de amparo cuando yo, por ejemplo, cuando una norma general, digamos una norma federal o estatal, dentro de sus ordenamientos, dentro de uno de ellos, establece de manera directa una disposición en la cual a mí me excluye, por ser a lo mejor parte de una minoría social, se me excluye de alguna manera de poder estar en una situación de igualdad frente a los demás. Bajo esa tesitura yo también pudiera acudir al juicio de amparo. Ahí no es una violación directa, no me están diciendo a ti específicamente no te vamos a dejar hacer esto, o no puedes hacer esto como los demás. No es esa violación directa, no se te hace así de manera directa, pero obviamente al tú pertenecer a un grupo vulnerable, a un grupo especial o a cualquier grupo con alguna distinción en particular y que seas excluido de la norma o seas directamente afectado por lo que se establece dentro de esa norma, bajo esa tesitura entonces no hay una violación directa, pero sí hay una violación indirecta que igualmente está afectando mi esfera jurídica. Es así que existe una vulneración por la situación que existe frente al orden jurídico. Entonces ahí yo tendré un interés no jurídico sino legítimo para poder promover el juicio de amparo. Habrá ocasiones en las que incluso pudiese yo acudir con el interés jurídico y el interés legítimo. Una cosa no excluye a la otra. Hay situaciones en las que podemos tener los dos intereses al momento de promover un amparo por algún acto de autoridad. Habrá uno en que nada más tengamos el interés jurídico o habrá otro en que nada más tengamos el interés legítimo, como este último caso que estoy refiriendo. Pues por ejemplo, el interés legítimo ya lo conocemos, que es lo más común. Las leyes que no reconocen, por ejemplo, que reconocen que el matrimonio es nada más entre un hombre y una mujer, ahí de alguna manera se está excluyendo a otros grupos, pues los que reconocemos como LGBTIQ y más, porque nada más está estableciendo dos figuras, se les está excluyendo y ellos tendrían entonces un interés legítimo para poder promover el amparo y estar en una situación igualitaria frente a los demás, porque se está afectando su derecho a la igualdad. Si ellos lo disponen, si ellos quieren, pues también pueden casarse si eso es lo que quieren. La norma no los puede excluir. Entonces ahí existiría un interés legítimo. En esa tesitura, el artículo 5 de la Ley de Amparo establece que la parte quejosa es quien, teniendo tal carácter, aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley, o sea, la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto nos reitera de alguna manera lo que ya nos decía el artículo anterior, nos habla del interés, justamente el interés jurídico y el interés legítimo dentro de ese principio de instancia de parte agraviada para yo poder acudir al amparo. Es así que el artículo subsecuente, es decir, el artículo 6 de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo puede promoverse por persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción primera del artículo 5 de esta ley, la fracción que ya vimos. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que también lo permita expresamente la Ley de Amparo. Como podemos ver, pues no solo puedo yo acudir directamente al amparo, sino que también mediante un apoderado, mediante un representante legal, puedo promover el juicio de amparo sin ningún inconveniente, y en los casos de procedimientos penales, pues a través del defensor. Es así que nos reiteran algunos criterios de la Suprema Corte
justamente a qué debemos entender por interés jurídico e instancia de parte agraria. El primero que me gustaría mencionar es una jurisprudencia de la séptima época, ya tiene algo de tiempo, de la extinta cuarta sala de la Suprema Corte. Actualmente la Suprema Corte solamente cuenta con 2 salas, pero en algún momento llegó a contar con 4 salas, y pues así que este criterio fue emitido por lo que alguna vez conocimos como la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les dejo el número de registro para que puedan consultarla, es 242775. El rubro de esta jurisprudencia es demanda, firma de la como requisito. El texto nos refiere que si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción primera del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente. Es decir, no hay instancia de parte. Consecuentemente, los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. Muy importante. ¿Cómo podemos afirmar que existe la voluntad de la parte quejosa para acudir al juicio de amparo? Pues esta voluntad se manifestará, se hará notoria a través de la firma del promovente. Como ya lo vimos anteriormente, el quejoso puede promoverlo él de manera directa de su propio puño y letra, diciendo a mí se me están afectando los derechos, y entonces en esos casos él tendrá que de manera directa firmar la demanda de amparo, o habrá casos en los que podrá promoverlo a través de su representante legal o su apoderado legal, y en esos casos pues entonces tendrá que ir respectivamente firmado por su apoderado o por su representante legal. Pero ¿por qué es importante la firma? Pues como ya lo dice la misma jurisprudencia y lo reiteramos aquí. La firma es ese elemento gráfico que nos da certidumbre sobre la voluntad de la persona que está promoviendo ese amparo. Si yo veo una demanda de amparo y no tiene la firma, yo no tengo como autoridad jurisdiccional facultad para afirmar que efectivamente esa persona está promoviendo el amparo, porque alguien más pudo haberlo hecho ese escrito y no existe esa voluntad, no existe ese elemento de certeza que me diga que es realmente esa persona quien se plantea promover la demanda porque se le esté afectando algún derecho. Eso me va a dar a mí, como juzgador en todo caso, la certidumbre legal de que esa persona es quien está promoviendo la demanda. Bien nos refiere la tesis 3A diagonal J 4590, esta de la octava época y también de la extinta tercera sala, con número de registro 207126, jurisprudencia, refiere en su rubro lo siguiente: interés jurídico. Examinar la constitucionalidad de una ley sin haberlo acreditado vulnera los principios de instancia de parte agraviada y de relatividad de los efectos de la sentencia. Este criterio en su texto nos refiere: los artículos 107, fracciones primera y segunda de la Constitución Federal, cuarto, 76, 80 de la Ley de Amparo respectivamente, establecen que el principio de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíban hacer una declaración general de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado, y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que, si así lo estima fundado, la autoridad que conozca del juicio de garantías esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto a las personas determinadas, en forma particularizada a su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto
que no les cause ningún perjuicio, por no estar dirigidos a ellos, y en este caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido en los preceptos citados. Este criterio nos dice entonces cuál es la relevancia, cuál es esa importancia del principio de instancia de parte agraviada y de acreditar ese interés jurídico. Lo vemos un poco desde una perspectiva ahora opuesta al anterior criterio, porque el anterior criterio nos decía desde la voluntad y desde el punto de vista del quejoso. Ahora nos dan el elemento desde el punto de vista de la autoridad. Cómo un juez de amparo o un magistrado de circuito puede determinar de manera precisa cuáles son los efectos para los que él va a conceder ese amparo. Pues tiene que tener bien preestablecido quién es el quejoso, qué es lo que está vulnerando sus derechos, qué acto de autoridad y cómo los está vulnerando. Es así que este principio de instancia de parte agraviada es esencial, tener acreditado ese interés jurídico para acudir al juicio, porque si no se estaría peligrando y se estaría, incluso pudiera caerse en el error como juzgador a algún juez o algún magistrado, de incluso conceder el amparo, si no tiene bien determinado eso, de conceder el amparo por un acto que ni siquiera era el interés del quejoso. Entonces se le estaría igualmente dejando desprotegido frente a ese acto de autoridad, y pues lo que se plantea con el amparo es justamente que se protejan los derechos fundamentales de las personas que acudan a él, de los quejosos, siempre y cuando pues sí están debidamente fundamentados y establecidos. Entonces es un poco como dice el dicho: ayúdame que yo te ayudaré. Plantéame bien cuál es tu problema, entonces con qué interés vienes para poder yo resolver de manera favorable a tus intereses. Pues hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que el video haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo nuevo, que tengan otra óptica o que simplemente tengan una referencia más. Me queda más que agradecerles como siempre por su disposición para ver estos videos, por tomarse una pizca de su, pero muy valiosísimo tiempo, y pues gracias por todo su apoyo hasta ahora. Les mando un gran abrazo, les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana y recuerden, sean libres. Hasta luego.